En las últimas semanas, las redes y el material relacionado con el objeto interestelar, 3 y Atlas, ha sido todo un fenómeno. Discusiones a nivel académico se han tomado la Internet y el tema es puesto en el tapete, no por ufólogos, sino por gente de ciencia, sea para un lado u otro. Pero este fenómeno de la posibilidad oficial de la vida extraterrestre ya lleva varios meses. Ha existido un disclosure o apertura que ha llevado a que el asunto de los UAPes, antiguos ovnis, sea tratado de forma seria u oficial hasta en el Congreso de los Estados Unidos. Todos recordamos la célebre grabación desclasificada por el Pentágono. Todo esto evidencia un giro hacia la oficialidad en los asuntos. El que organismos, instituciones y académicos estén abiertos a la discusión de esta realidad. Todo parece presagiar que nos encontramos a las puertas de una gran apertura de conciencia. Conciencia. A esta altura, no importa mucho si el objeto Atlas es un elemento natural del cosmos o es una sonda interestelar de alguna civilización vecina. No entraremos en esa discusión. Lo importante es que ya se toca el tema de forma abierta por el establishment científico. Esto ya es una apertura de conciencia que adelanta la inminencia de un cambio de paradigmas mentales a nivel mundial. Podemos ilustrar a la humanidad con este niño. Durante siglos hemos mirado a las estrellas, escrutado el cosmos. Pero en términos temporales, corresponden a la breve niñez de la historia humana. El niño se asoma por la ventana, observa el horizonte, pero aún no ha visto nada claro todavía. Pero, atención, algo comienza a moverse en las afueras. El niño se pone en alerta. Ahora como humanidad estamos en ese instante. Pronto la conciencia del niño se amplía. Un visitante, un ave se posa cerca de su ventana. El niño, la humanidad, aún encerrado, tendrá la primera certeza de un ser vivo ajeno a su casa. A pesar de estar limitados por una cuarentena cósmica, se dará la certeza de la observación de otras inteligencias y criaturas en el cosmos. Nos encontramos ante la inminencia de esa observación. De hecho, hace casi 100 años, uno de los motivos de la revelación para Urantia era precisamente ampliar la conciencia cósmica. Ampliar nuestra percepción y conciencia. Esto aparece en el prólogo del libro de Urantia, como una declaración de intención de los agentes evolutivos de la humanidad. La meta es que algún día la humanidad madure y se integre a una familia cósmica, salga al exterior de la casa e interactúe ampliando más aún su conciencia y percepción, no solo a nivel individual, sino como colectivo de la especie. Son misteriosas estas palabras sobre unos regímenes planetarios otorgados en los años 30, coincidiendo con el caso de la rebelión cósmica, y también con la autoridad de Maquiventa y además con la llegada de un nuevo gobernador planetario, aparte de Maquiventa, en 1930. Se dice, Maquiventa Melquisedec ha sido proclamado desde entonces príncipe planetario vicegerente de Urantia, y la apertura del caso de Gabriel Versus, Lucifer ha señalado la inauguración de regímenes temporales planetarios en todos los mundos aislados. ¿Tendrán que ver esos regímenes temporales planetarios con una primera apertura de conciencia al conocimiento de la familia cósmica? Parece que no es casualidad que el fenómeno ovni se incrementa pocos años después de estos eventos y marca el siglo XX. Sin embargo, esta apertura de conciencia sería gradual. La cuarentena aún se mantiene, pero la humanidad ya algo capta, ya algo percibe.
El fenómeno ovni es precisamente así. Elusivo, interminablemente misterioso, como si los visitantes tuvieran una prohibición de intervenir directamente en los asuntos humanos, y solo se les permitiera venir con cierta distancia, como esas aves que vuelan afuera de la ventana cerrada que protege al niño curioso. Podemos teorizar que la apertura de conciencia en la humanidad es precisamente gradual, un largo peregrinaje para saber que somos ciudadanos del cosmos. En primer lugar, la idea es intuir y captar que algo está ahí. El fenómeno ovni justamente permite eso. No es directo. Como dijimos, incluso es elusivo. Permite que la mente humana obtenga una aclimatación gradual, que no exista un shock debido a un contacto directo. Es altamente posible que el periodo de estos 100 años, bajo este gobernador actual, desde 1930 hasta el año 2030, corresponde a esta inicial etapa de aclimatación mental, de acostumbramiento. De hecho, el libro de Urantia ya revelaba de forma textual una certeza y realidad que en el futuro se comprobará. Allí se decía lo siguiente: como un verdadero heraldo o precursor, vuestro mundo, Urantia, es uno de muchos planetas habitados similares que juntos comprenden el universo local de Nevadón. Y ahora nos acercamos a lo inminente. No creo equivocarme, pero se inaugurará otra etapa o fase, la ampliación de la conciencia colectiva de la humanidad. La denomino la fase de la certeza, la etapa de la oficialidad. No es la etapa aún del contacto, es la etapa de la seguridad de que sí, que realmente existen. Por eso, amigos, no es casualidad que en estos últimos años, la ciencia oficial y los estamentos políticos estén tomando una posición crucial que prepara la oficialidad y reconocimiento incluso legal de que hay vida en otros mundos. Este reconocimiento hará que incluso esto sea enseñado en las escuelas. Lo podemos comparar a cómo los exploradores narraron en Europa la existencia de seres en las Américas. Ya no era una cuestión misteriosa o especulativa. No, ahora se narraban estas noticias de forma oficial. Lo podemos ver en cómo los mapas de esas épocas mostraban a los misteriosos patagones o gigantes de una América aún virgen e inexplorada. Pero ahora ya había certeza. Habían habitantes en América. Era oficial. Así, dentro de poco la humanidad se estremecerá ante el anuncio más importante, hasta ahora, de la historia. Se confirmará de forma oficial la vida extraterrestre, sea mediante observación, desclasificación o algún otro descubrimiento avalado por la ciencia. Será un día grandioso e inolvidable. Pero no, aún no será el contacto masivo, abierto y directo con la humanidad. Podemos especular que aún habrá que esperar otro periodo de crecimiento de adaptación de la conciencia humana, de asentamiento colectivo sobre la existencia con ellos, de asimilación mental. Una vez que ya el tema esté estudiado en los libros de textos escolares y se enseñe como la realidad de que hay un planeta con vida por ahí y el libro de Urantia esté más reconocido en sus predicciones, cuando haya más normalidad sobre esa existencia. Luego, quizás, en un posterior ciclo de 100 años futuro, quizás exista el contacto. Sin embargo, todo esto es especulativo y se basa en los patrones existentes en la actualidad. Pero tenemos una pista sobre lo que ocurre con la vida morontial.
Resulta que la humanidad colectivamente podría asemejarse a la evolución de la conciencia de un individuo. En la vida morontial, en algún momento, los resucitados podrán conocer a seres extraterrestres, también resucitados, que proceden de otros mundos del sistema. Hablando sobre estos seres, que incluyen a los no respiradores y a otras criaturas similares, se nos dice: cuando encontréis a estos tipos mortales modificados en los mundos de estancia, no tendréis dificultad alguna en comunicaros con ellos. Allí hablan el mismo idioma del sistema, pero mediante una técnica modificada. Estos seres son idénticos a vuestra orden de las criaturas en espíritu y manifestaciones de la personalidad, y tan solo difieren en ciertas características físicas. Así que, para nuestra sorpresa, en la resurrección también conoceremos, y nos comunicaremos con seres de origen material extraterrestre. Se nos introducirá gradualmente al concepto de familia cósmica, un presagio de lo que la Tierra, que está más atrás en su evolución, algún día colectivamente vivirá. Esta cita sugiere que nuestra fraternización con otros seres, algunos que tenían 1 o 3 cerebros en su origen, va aumentando a medida que avanzamos en los mundos de estancia, y finalmente esa plenitud se lograría en Jerusalén. La diferencia espiritual e intelectual entre los 3 tipos de cerebro caracteriza a individuos que por otra parte son totalmente semejantes en dote mental y potencial espiritual, siendo este diferencial mayor en la vida temporal y tendiendo a disminuir en los mundos de estancia a medida que se los atraviesa uno tras otro. A partir de la sede central del sistema en adelante, la progresión de estos 3 tipos es la misma, y su destino final en el paraíso es idéntico. Así que gradualmente, nuestros primeros conocimientos con otros seres se irá incrementando desde el primer mundo de estancia en adelante, posteriormente existiendo incluso más comunicación durante el peregrinaje por estos 7 mundos. Luego en Jerusalén habrá más fraternidad y colaboración aún más estrecha, incluso en la observación de tareas conjuntas. Leamos. Los círculos de los mortales ascendentes. Un grupo de 619 monumentos planetarios que representan los mundos habitados del sistema, ocupa el área central de los círculos de los mortales ascendentes, y estas estructuras sufren periódicamente amplios cambios. Es privilegio de los mortales de cada mundo acordar de vez en cuando ciertas modificaciones o agregados a sus monumentos planetarios. Muchos cambios se están haciendo aún en estos momentos en las estructuras de Urantia. El centro de estos 619 templos está ocupado por un modelo de trabajo de Edentia y sus muchos mundos de cultura ascendente. Los seres ascendentes disfrutan al servir en Jerusalén y tienen el gusto de observar las técnicas de otros grupos. Todo lo que se hace en los distintos círculos está abierto a la observación plena de todo Jerusalén. Así que la confraternidad cósmica y colaboración ya asociada a tareas conjuntas que existe en Jerusalén presagia lo que algún día evolutivamente será el futuro de la humanidad, de la Tierra, en una federación galáctica. Pero atención, recordemos que los primeros contactos más esporádicos con otros seres en la resurrección ocurrirán prontamente incluso en el primer mundo de estancia. Esto armoniza con las citas anteriores y da más sentido, ya que incluso en el primer mundo de estancia se nos asignan intérpretes y traductores,
Aparte de los asignados como acompañantes de grupo, mucho tendrás que ver con los intérpretes y traductores, los custodios de edificios y los supervisores de excursiones. Todos estos compañeros cooperan activamente con los que tienen que ver con el desarrollo de tus factores mentales y espirituales de la personalidad que abarca el cuerpo morontial. Cuando encontréis a estos tipos mortales modificados en los mundos de estancia, no tendréis dificultad alguna en comunicaros con ellos. Y surge la pregunta, si hacemos una analogía, ¿en qué momento nuestro planeta Tierra se parecerá en un nivel de civilización al mundo de estancia número 1? Esto nos podría dar una pista sobre el periodo evolutivo de la humanidad de la Tierra, para un contacto más comunicativo con otros seres. De forma sorprendente. No es la lejana etapa de luz y vida, como podríamos haber imaginado. Observemos. La estadía en el mundo de estancia número 1 tiene el propósito de desarrollar a los sobrevivientes mortales por lo menos hasta el estado de la dispensación postadánica en los mundos evolucionarios normales. Espiritualmente, por supuesto, los estudiantes del mundo de estancia están mucho más adelantados en dicho estado de mero desarrollo humano. Pues ya nosotros hemos vivido esa era postadánica. Pero si has leído el documento alusivo a las épocas planetarias de los mortales, te darás cuenta de que un mundo normal es más avanzado en esa etapa que nuestra situación actual. Y no obstante, aún Urantia, al estar fuera del orden normal de acontecimientos, dada su historia por la rebelión, podría darnos sorpresas. Así que hipotéticamente, en absoluto habría que esperar una era de luz y vida para tener contacto con los extraterrestres. No, podría ser incluso más cerca de lo que inicialmente imaginamos. Pero no obstante, aquí en esta presentación, sugerimos cierta gradualidad y preparación mental, tal como observamos en los acontecimientos recientes. Es más probable que primero se destaque la existencia oficial de ellos, antes de un posterior contacto algo más directo entre civilizaciones. Por lo tanto, lo que está a punto de ocurrir, y que marca la inminente era, es que habrá una oficialidad sobre la vida extraterrestre. Y esto, de por sí, ya es emocionante, porque representará uno de los hitos históricos más grandes de la humanidad. Y puede que nosotros tengamos el privilegio de saber que ellos están ahí. Dinos, ¿te emociona esta idea? ¿Crees que lo de la apertura oficial OVNI va en esa dirección? ¿Crees que lo del objeto Atlas también apunta a ampliar la conciencia? Danos un me gusta y no te olvides de apoyarnos. Comenta, danos un like y difunde. Muchas gracias.